mi nombre es Santos Barrio, soy uno de los cofundadores de Let's Fit, que es una billetera digital de Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos, que trabaja con personas y con empresas. Hoy me dedico a la parte comercial de la compañía, soy el gerente comercial y hoy estamos inaugurando un nuevo ciclo de charlas, un ciclo de encuentros llamado Charlas de Bolsillo. En este ciclo, lo que estamos haciendo es invitar a referentes del mundo de las finanzas, de las inversiones, del emprendedurismo, para que nos cuenten de lo que más saben de una forma simple, para que bajen algunos conceptos o dudas que por ahí solemos tener todos los días y no llegamos a entender. Sobre todo un tema tan complejo y que da tanto miedo, que aparte es un poco tabú, como es la plata. Hoy tengo el lujo de comenzar esta charla con un invitado muy especial, que tiene experiencia asesorando a personas y empresas en el manejo de su dinero, experiencia real con fondos regulados, con grandes capitales, no una persona que simplemente habla en Twitter, por más que tenga cuenta. Y el tema que vamos a hablar hoy es complejo, pero también de alguna forma simple la pregunta a formular. Lo que queremos charlar hoy es cuánta plata necesitas para dejar de trabajar, cuánta plata necesitas para jubilarte. Muchas personas tienen esta idea, sueñan con esto, se lo recalcan por la cabeza cuando van a laburar y dicen, che, me gustaría dejar de laburar. Con la plata que tengo, ¿me alcanza? ¿Cuánto tengo que juntar? Pero hay gente que recibe una herencia y se pregunta esto. Al fin y al cabo es una duda que a todo el mundo le da un poquito de curiosidad. El objetivo de esta charla y de hablar con este experto que ya les voy a presentar, que ven ahí en cámara, es que entiendan bien cuál es la lógica para calcular un retiro. ¿Cuánto dinero necesitan? ¿Cómo tiene que estar puesto ese dinero? ¿En qué lugares? ¿Cómo impacta la edad que tengas? O sea, no es lo mismo querer jubilarte a los 25 que a los 50, que a los 75. ¿Cómo impactan tus gastos? Si tenés una familia o no, tu tolerancia al riesgo. Vamos a meternos bien en el detalle. No les voy a decir un número y listo. Vamos a meternos bien para que lo entiendan. Y también vamos a hablar de la segunda gran pregunta, que es, bueno, ahora que sé cuánto necesito para jubilarme, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ir planificando mi vida, mis ahorros, mis ingresos, dónde los pongo? Y para todo esto vamos a hablar con nadie más y nadie menos que Jonathan Coppel, que es un asesor en planificación financiera con experiencia administrando fondos de inversión en bonos y acciones por más de 300 millones de dólares. Jonathan es licenciado en Economía, es máster en Finanzas y es un chart holder de CFA, que es básicamente un certificado global de asesor de inversiones. Jonah, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, Santos. ¿Y vos? Bien, muy bien. Un gusto tenerte acá, un gusto estar inaugurando este ciclo de charlas con alguien que la verdad que la tiene tan clara como vos. Gracias. Así que lo primero que quería hacer era pedirte que nos cuentes un poco de tu experiencia, contarle a la gente qué es lo que venís haciendo estos años y sobre todo que cuentes por qué tienen que escuchar la palabra tuya. Bueno, a ver, yo vengo hace muchos años trabajando en finanzas. Ya hablaste un poco de que estudié bastante, fui bastante nerd durante muchos años. Y bueno, arranqué trabajando en finanzas corporativas, después empecé a trabajar en fondos de inversión, en diferentes bancos. Y bueno, en uno de ellos administré fondos de inversión de bonos y acciones, que es básicamente un instrumento para invertir en bonos y acciones de Argentina y otras partes de Latinoamérica, donde tuve la oportunidad de tener a cargo más de 300 millones de dólares en inversiones. Pero bueno, después me di cuenta que en realidad lo más importante era ayudar a las personas a que puedan tomar buenas decisiones sobre sus propias inversiones, ¿no? Más allá de el rendimiento extra que puedo obtener en un fondo para algunas pocas personas o por un tiempo, quería ayudar directamente a que cada familia, cada persona y puedan tomar decisiones que les sirvan a ellos en particular para sus objetivos personales o particulares, ¿no? ¿Y cómo Y fue un así poco fue. esa transición? Bueno, la verdad es que creo que tuvo mucho que ver lo que pasó en Argentina en el 2018 y 2019. La verdad que escuchaba a muchos amigos, familiares, contándome de las malas experiencias que habían tenido en el mercado, ya sea porque habían tomado mucho más riesgo del que imaginaban, no se imaginaban que muchas de sus inversiones podían caer un 50 o 70%, y ahí es cuando dije, no, la verdad es que tengo que estar más cerca de las personas que van a invertir su plata para poder ayudarlos a hacerlo mejor.
Y desde entonces que ayudo de diferentes formas a las personas a que puedan decidir, bueno, cómo invertir, pero de acuerdo a sus objetivos personales, ¿no? Y conociendo qué es lo que pueden esperar de esas inversiones, cómo se pueden mover antes de que lo hagan, ¿no? Para no asustarse y no tomar malas decisiones. Claro, porque yo imagino que en tu laburo anterior era un poco más impersonal, te tenías el dinero, lo administrabas, buscabas un retorno y no hablabas tanto con gente. Digamos, eso quizás era otra parte de la empresa. Ahora el tuyo es directo, hablas con la persona que tiene el ahorro, que realmente ganó la plata laburando y es la que también tiene los miedos o las expectativas de qué hacer con eso. ¿Ahí te pasó de que, o sea, te choqueó un poco lo que la gente sabía o no sabía de inversiones? Bueno, me sorprende bastante por ahí ya no el desconocimiento que hay sobre inversiones, sino el mal conocimiento que hay sobre inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Hoy en día hay demasiada información en las redes sociales, en Internet. Entonces, por un lado hay muchas personas que dicen, yo no entiendo nada de esto, no invierto mi plata porque me da miedo, pero también hay muchas otras personas que creen saber cuáles son las formas seguras de invertir o cómo invertirlo, e inconscientemente, la verdad que están poniendo su dinero en algo que depende mucho del azar, ¿no? Claro. Y un poco lo que vamos a hablar hoy es, obviamente cualquier inversión tiene un riesgo, pero vamos a ver cuál es el camino más seguro a jubilarte, de alguna forma, o al menos lo que históricamente pasó. Y sobre eso ya me meto en el tema para todas las personas que vienen con una duda muy puntual. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner una persona capaz que sea asimilable a lo que yo supongo que es la mayoría de la gente que está escuchando. Suponete que soy una persona que tiene unos 25 años, que tiene unos 30 años, que ya tiene un trabajo, que ahorra algo de plata por mes, pero que definitivamente no es millonario. Ni tuvo una herencia, ni tiene 2 millones de dólares en el banco y sabe que más o menos se va a poder retirar relativamente rápido, sino que es una persona que está pensando en un objetivo, pero no lo puede definir claramente. Esa persona, ¿cuánto dinero necesita para jubilarse y de qué depende? Bueno, el dinero que necesita para jubilarse depende de cuál sea su nivel de gastos, ¿no? No es lo mismo una persona que necesita $5.000 por mes para vivir que alguien que necesita 1.000 o $1.500 por mes para complementar su jubilación y, y poder cubrir todos sus gastos cuando ya quiera trabajar un poco menos o directamente dejar de trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo retirarse con cierto nivel de vida o con otro, ¿no? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es la edad a la que nos retiramos, ¿no? Seguramente una persona que se retire a los 65 años necesita que sus ahorros y sus inversiones le duren tal vez 30 años más hasta los 95 o 35 años más hasta los 100 años. En cambio, una persona que se retira a los 50 años, bueno, ya necesita que ese ahorro le dure 40 o 45 años, mucho tiempo más, ¿no? Entonces, esas son las dos principales variables, ¿no? De cuánto quiero que sea ese ingreso pasivo, esa jubilación privada que me creé, ese ingreso que no dependa de mi trabajo y por cuánto tiempo lo quiero tener, ¿no? Por cuántos años. Claro, eso también está bueno porque, o sea, si lográs conseguir esto, depende exclusivamente de vos. No es que depende del Estado, no depende de una jubilación que puede tener, la pueden modificar de un día para el otro, no estás teniendo estos problemas típicos que hay en Argentina y América Latina, como que ya sabés que te aseguraste tu futuro de alguna forma. Pero, ¿cómo calculás esta parte del gasto? Pues yo digo, muchos de mis amigos no saben ni cuánto gastan por mes, pero además Argentina es medio volátil. Este año lo que pasó es que los precios en dólares subieron un montón. Entonces, ¿cómo más o menos vos estimarías un gasto normal para alguien, digamos? Sí, ahora, en general, algo que pueden tener en cuenta es que gran parte de los ingresos de las personas por ahí siempre se van en dos o tres gastos muy grandes que tienen, ¿no? En general, las personas destinan aproximadamente un tercio o entre un tercio y la mitad de sus ingresos al lugar donde viven, al alquiler, si pagan alquiler o a la cuota de una hipoteca, si están pagando una hipoteca que pueden acceder. Y después, la verdad es que la cobertura médica, el supermercado se llevan gran parte de los ingresos, ¿no? Entonces así podemos ver aproximadamente cuánto es lo que gastamos por mes y el valor en dólares, por supuesto que en un país como Argentina viene siendo muy volátil, pero bueno, podemos tomar en cuenta un promedio
lo que gastamos en los últimos años, ¿no? Al fin y al cabo, en general lo que suele pasar es que las personas no quieren dejar de trabajar totalmente y retirarse, sino hacer que eso sea opcional, saber que tienen la posibilidad de dejar de trabajar si quisieran hacerlo o necesitan hacerlo. Entonces lo que tenemos que pensar es el monto que necesitaríamos para poder vivir mucho más tranquilos de que si nos quedamos sin trabajo o queremos trabajar un poco menos o queremos dejar de trabajar, podemos hacerlo, ¿no? Claro, el monto que digas, che, puedo como estar en modo avión de alguna forma en la vida. Lo dejo ahí, ya puedo pagar el alquiler, no tengo que andar estresándome, no es que si me echan o odio a mi jefe, tengo que seguir en el laburo igual. Y ahí entonces, digamos, lo que estás gastando ahora, como que dentro de todo está barato Argentina a niveles históricos, yo supongo que lo subirías un poco más. Si hoy gastas 1.000, capaz que calculas con 1.500. Claro, según la edad en la que tenga uno, ¿no? Porque seguramente uno entre los 20 y los 30 años gasta menos que por ahí cuando tiene una familia que sostener, hijos menores de edad que mantener, y nuevamente eso vuelve a bajar en la vejez, ¿no? Cuando uno ya no tiene que mantener a sus hijos, no tiene que pagar colegio, no tiene que pagarle sus gastos, y ya el mantenimiento de la familia es solamente para una o dos personas y no para 3, 4 o 5, incluyendo los hijos, ¿no? Claro, esa es otra cosa que te debe pasar. Vos calculás tus gastos como soltero de 25 años y después casado con 2 hijos, eso se multiplica un par de veces, ¿no? Más de uno le va a haber pasado ese problema. Y vos, digamos, teniendo ya como esta idea, bueno, ponele que tengo 30 años, sé que capaz que 50, 60 años más, si me quiero jubilar hoy, tengo que bancar, suponiendo que no trabaje, o trabaje, no sé, en una ONG y sea directamente gratis mi salario, o lo hago totalmente a nivel de donación. ¿Cómo es un poco la cuenta? O sea, porque obviamente algo rápido es gasto por mes, por cantidad de años, y puedo sacar ese monto, pero probablemente hay una forma un poco más eficiente de hacerlo, hay un poco de magia financiera que podemos hacer para que no sea tanta plata. Sí, en realidad el cálculo es un poco más complejo porque lo primero que tenemos que tomar conciencia es que también hay inflación en dólares, ¿no? Los precios en dólares, por más que los hagamos en dólares, suben en el mundo. Entonces, si pensamos en que vamos a necesitar $1.000 por mes, porque es lo que gastamos ahora, seguramente dentro de 20 o 30 años ese monto sea muy superior para los mismos gastos, ¿no? Entonces, a ver, lo que podemos hacer es pensar en cuánto necesitaríamos acumular, cuánta plata deberíamos juntar para tener un ingreso pasivo, es decir, poder sacar de esas inversiones todos los meses un monto durante cierta cantidad de años. Entonces, para dar un ejemplo, simplemente, si yo, por ejemplo, pienso que me voy a retirar o dejar de trabajar a los 65 años y quiero durante 30 años poder sacar de mis inversiones $1.000 por mes. Entre los 65 y los 95 años quiero poder sacar $1.000 por mes. Bueno, debería tener $314.000 aproximadamente invertidos. Entonces, y acá digo invertidos porque es muy importante tener en cuenta esto. En general atravesamos dos etapas de nuestra vida. La de acumulación, estamos ahorrando e invirtiendo para llegar a ese monto que necesitamos para poder dejar de laburar. Y después tenemos que seguir invirtiendo ese dinero mientras lo vamos consumiendo o gastando una parte para que dure más tiempo, ¿no? Sí. Ahí puse un banner para dar un poco de contexto a la inflación de Estados Unidos. Como estamos acostumbrados en Argentina, que parece que es cero, cualquiera que no sea Argentina, porque quizás lo de un año de Estados Unidos es lo de un mes de Argentina o menos, pero bueno, se acumula, digamos, 30% en 10 años, esos $1.000 o 1.300 y va pasando, más si hablas de décadas. Así que eso también está bueno bajar a la gente. Y esto es un poco el costo de tener plata en el colchón, ¿no? La típica de ahorrar abajo del colchón duele, aunque no parezca. Así es. Así es, así es. Y a mí me gusta hablar en décadas porque hay muchos mitos, ¿no? En Internet. Por ejemplo, que uno tiene que ser multimillonario para poder dejar de trabajar. Y la verdad es que no es así. De hecho, la mayoría de los sistemas de pensión o jubilaciones, de alguna forma, es gente que ahorró durante muchas décadas mientras trabajaba, que eso se fue invirtiendo, ¿no? Fueron obligados a ahorrar por ahí por el sistema jubilatorio de su país. Eso se fue invirtiendo de alguna forma y después lo fueron gastando cuando se retiraron, ¿no? De hecho, incluso si miramos los millonarios, la mayoría llegó a su $1.000.000
28 años después de trabajar y ahorrar durante todos esos años, ¿no? Y con profesiones muy comunes. Entonces, está bueno empezar a crear esta mentalidad de decir, bueno, entre antes empiece a ahorrar, mucho mejor, y si ahorro durante 15, 20 o 30 años e invierto ese ahorro todos los meses, todos los años, ya no es tan descabellado pensar en un retiro o jubilación y ya dejar de depender del trabajo, ¿no? Y acá capaz me voy un poco de tema, pero vos, Johnny, lo que estás diciendo es que una persona de clase media, digamos, no sé, un médico, un contador, un gerente medio nivel de un banco, puede ser millonario después de 40 años, puede llegar al millón de dólares. Exactamente. De hecho, a ver, por ahí en Argentina, en nuestro país los salarios no son tan altos, pero en países desarrollados la mayoría de los millonarios son profesionales como médicos, contadores, gerentes de empresas, incluso maestros, pero llegaron a eso después de muchos años de ahorrar e invertir de forma segura. Entonces, no necesitamos todos tener $1 millón para poder dejar de trabajar, algunos no tienen un nivel de gastos tan altos, pero sí podemos acumular lo suficiente para no necesitar del trabajo si ahorramos todos los meses, todos los años e invertimos ese ahorro de forma segura para que vaya creciendo y no solamente dependa de cuánto ahorramos, ¿no? O de cuánto sea la inflación que se va a ir comiendo esos ahorros. Claro, o sea, el millonario típico no es el de Gucci con Ferrari, lentes de sol, Caribe. Eso es por ahí un meme de redes sociales, pero el millonario común, la mayoría de los millonarios son gente normal, digamos. La Eh, mayoría de los millonarios, si los ves por la calle, no te vas a dar cuenta que son millonarios. La mayoría de los millonarios se mueven, usan autos que no son de alta gama, sino de gama media. Incluso a veces compran autos usados. Pero bueno, son los que no reconocemos en la calle y ni son los que salen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, incluso si pensamos en quiénes son los millonarios, en general son personas que ahorraron e invirtieron durante suficiente tiempo. Entonces, si queremos lograr algún día esta libertad de juntar el dinero y las inversiones para no necesitar trabajar, tenemos que primero arrancar con las cosas más probables, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede dar mayor probabilidad de lograr eso? Y empecemos por ahorrar una parte de lo que ganamos y tratar sí de ganar más en nuestra profesión para poder ahorrar más. Después sí invertir ese ahorro de forma segura. Lo más importante no va a ser ganar un 2 o 3% más con nuestras inversiones, sino lograr esos rendimientos de forma constante durante muchos años para nunca tener pérdidas grandes y tener que empezar de cero nuevamente. claro, o sea, bueno, te podrías hacer millonario haciendo trading si quisieras, es muy complejo, es muy poco probable. El 99% de la gente que gana dinero invirtiendo es con paciencia, con tiempo, en cosas seguras, cosas probadas y básicamente ahorrando. O sea, no hay una escapatoria a tener un trabajo con capacidad de ahorro y la paciencia para no gastar todo el dinero que uno gana o todos sus aumentos salariales en más consumo, ¿no? Esa es por ahí la fórmula mágica. Y yendo más allá de la fórmula, Johnny, ¿cómo es un poco esto que dijiste? Vos tiraste un número recién de $340.000 o 347.000 creo que dijiste. Un poco, bueno, ya vamos a ir a cómo se calcula esto, pero primero, ¿cómo tiene que estar puesta la plata? O sea, ponerle que yo me jubilé, ¿no? O me estoy por jubilar. ¿Cómo tiene que ser mi cartera de inversión? O sea, obviamente la opción son dólares en un banco, pero esto es un poco más divertido. ¿Dónde se pone eso? Bueno, primero vamos a hablar un poco de qué son, digamos, a qué llamamos inversiones seguras, porque lo más importante es no tener una pérdida grande sobre estos ahorros, ¿no? Llamamos inversiones seguras a las que no corren el riesgo de perder el 30 o el 50% de su valor o el 70% de su valor, porque ahí sí es muy difícil recuperarse, ¿no? Y la mejor forma de conseguir que nuestras inversiones sean seguras son no depender de lo que pase con una sola empresa, una sola industria o un solo país, ¿no? Vamos a un ejercicio básico con un ejemplo para ver cómo nos agrega la seguridad a la diversificación, ¿no? Si yo tengo un negocio de panchos, por ejemplo, bueno, depende de cómo le vaya a mi negocio de panchos y cómo le vaya la competencia y poder vender más que la competencia, ser más rentable la competencia para que me vaya bien, ¿no? Pero si tengo un solo local de panchos, tengo que saber que gran parte de los negocios
no cierran antes de los 10 años, antes de cumplir los 10 años. Entonces, tengo alta probabilidad de perder todo. Ahora, si soy el dueño de todos los negocios de panchos de la ciudad, bueno, mientras que la gente consuma panchos, voy a poder ganar plata. Pero ¿qué pasa si a la industria de los panchos ya le va mal porque se hacen mala fama? Bueno, y ahora la gente prefiere comer otras cosas más sanas. Bueno, es por eso que no invertiría solamente en los negocios de panchos, sino de otros tipos de comidas u otras industrias, ¿no? Negocios de ropa, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué pasa si baja el consumo en mi ciudad? Ahí también me iría mal. Entonces, la forma de evitar ese riesgo es diversificando no solamente en industrias, sino también en ciudades o países del mundo. Entonces, si puedo diversificar en decenas de países y en diferentes industrias, ahí puedo tener inversiones seguras. Inversiones que más allá de que tengan volatilidad, que se muevan un poco, vayan a crecer a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no dependo de cómo le vaya a la economía de un solo país o cómo le vaya a una industria en particular. Y las formas de invertir en estas industrias, en estos países, es básicamente prestándole plata a los gobiernos o a las empresas, comprando lo que llaman bonos, o haciéndome socio de esas empresas comprando acciones, por ejemplo. Después hay otras inversiones que se complementan, como las inversiones inmobiliarias o las materias primas como el oro, pero esto más que nada nos ayudan a que se muevan menos nuestras inversiones. Pero una cartera de inversiones de bonos y acciones se puede decir que puede ser muy segura para estos objetivos de mediano y largo plazo. Claro, y una cosa que por ahí está bueno charlar o contarle a la gente es, uno ve una acción y ve el precio y dice, che, esto sube y baja un montón. O sea, por ejemplo, hablamos de Nvidia, que en los últimos meses subió una locura. Y hubo momentos donde Nvidia la acción cayó quizás un 20%, un 30% en cuestión de días o semanas. La gente ve eso y dice, che, yo tengo mucho miedo de jubilarme y que mi plata vaya así, de un lado para el otro. Lo que vos estás diciendo es que si estás dividido en muchas empresas distintas, algunas van a romperla como Nvidia estos meses y otras van a caer muy fuerte como lo hizo Nvidia u otras compañías en el 2001. Pero así todo va a haber volatilidad. ¿Nos puedes contar un poco qué se puede esperar de eso? O sea, ¿cuál sería como la volatilidad esperada en una cartera así, con muy diversificada? Sí, para darnos una idea, si uno compra unas poquitas acciones, es algo muy riesgoso, ¿sí? Pensemos que casi la mitad de las acciones, por ejemplo, que cotizan en Estados Unidos, en algún momento cayeron un 70% y después nunca lo recuperaron. Es decir, que podrías haber perdido gran parte de tus ahorros si comprabas acciones de poquitas empresas, ¿no? Entonces, es por eso que cuando hablamos de invertir en acciones o bonos, siempre es diversificando en cientos o miles de ellos en todo el mundo. Ahora, si compramos, por ejemplo, una cartera muy diversificada de acciones de todo el mundo, el peor año llegaron a caer un 50%, pero un tiempo después lo recuperaron. Entonces, son inversiones para mantener en general por más de 3 años, al menos, ¿no? En el caso de los bonos, Con mal año te referís a fin del mundo, digamos. 50% es un 2008, es un, digamos, sí, caos. sí, exactamente. Exactamente. Para darnos una idea, también las acciones caen muy rápido cuando hay un problema. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, las acciones cayeron algo así como un 33% en un solo mes, aunque estemos diversificados, pero después lo recuperaron. Por eso, si queremos menos volatilidad en nuestras inversiones, ponemos más de bonos, que los bonos en el peor año, que fue el 2022, una cartera muy diversificada, cayó 21% o 22% según el tipo de bonos. Pero bueno, si combinamos bonos y acciones de todo el mundo, vamos a estar seguros que si invertimos por al menos 3 años y combinamos esos bonos y acciones de la forma adecuada, vamos a tener esos rendimientos positivos. Vamos a ganar plata, básicamente. Claro. Entonces vos podés decir que si bien en un año es imposible saber qué va a pasar, en 2 años es imposible saber qué va a pasar, matemáticamente, si el futuro se parece al pasado, en cierta cantidad de años es casi seguro que va a ser un retorno positivo. Exactamente. A ver, si teníamos una cartera de, por ejemplo, muy diversificada de bonos y acciones, que tenga un 80% en bonos y 20% en acciones, el 97% de las veces que invertiste por 3 años, tuviste rendimientos positivos, ganaste plata. Y la vez que no llegaste a ganar plata, perdiste muy poquito, si la mantuviste por al menos 3 años. Después,
si vamos a invertir por muchos años más, podríamos incluso tener un porcentaje mayor de acciones y que así mejore un poco el rendimiento, ¿no?, de estas inversiones. Pero es por eso que es tan importante ajustar cuánto ponemos en bonos y cuánto ponemos en acciones a la volatilidad que nos podemos bancar. Por acá lo más importante es mantenernos invertidos, no asustarnos y sacar nuestras inversiones, no asustarnos y dejar de ahorrar y seguir invirtiendo todos los meses. Y que el porcentaje de bonos y acciones sea acorde a por cuánto tiempo voy a invertir, ¿no? Si voy a invertir solo por 3 años, y te diría que tengas la mayoría en bonos, ¿no?, para tener seguridad de estos rendimientos positivos y de que vas a ganar plata con estas inversiones. Claro, es clave eso, no asustarse, porque si vos tenés que psicológicamente ver cómo los ahorros de toda tu vida están a la mitad en un año y no vender. Una vez que vendiste ya quedaste fuera, digamos, ya perdiste definitivamente. Eso es lo que es importante por ahí, tenerla muy clara y confiar en lo que estás haciendo. Sí, o mirar los datos reales históricos de que siempre que diversificaste bien, esa caída después se recuperó. El problema es que mucha gente ve qué pasó con algunas pocas acciones individuales y ahí está lleno de caídas que después nunca volvieron a recuperarse, ¿no? Nunca volvieron a su valor máximo. Por eso, cuando la gente ve que una acción cae, está bien que se asuste, porque una acción individual puede ser que nunca vuelva a su valor máximo y puede ser que nunca se recupere. Ahora, si diversificaste en miles de acciones de todo el mundo, ya esa cartera siempre en algún momento se recuperó. Claro. A mí una forma que me gusta verlo es que es como que estás invirtiendo en la economía mundial, en el capitalismo, en la tecnología. O sea, siempre pasó que el futuro fue mejor que el pasado en los últimos 200, 300 años. Pasamos del tren a la electricidad, a la internet. O sea, siempre hay algo nuevo que va mejorando. Por lo cual, si vos invertís en todo, vas a ser parte de esa mejora, digamos. Distinto es elegir. Por ahí elegiste los ferrocarriles y los ferrocarriles dejaron de ser lo interesante, ¿no? Ese es por ahí un poco lo que está bueno ver. Y ahí entonces, con esta cartera, que lo que decís es, si es mucho tiempo, más en acciones, si es poco tiempo, más en bonos, ¿cómo es la cuenta ahora sí? Digamos, a nivel, bueno, ¿cuánto puedo esperar que gane, más o menos? A una persona joven que tiene mucho tiempo para esperar. Bueno, históricamente una cartera muy diversificada de bonos rindió entre 2 y 3% arriba de la inflación en dólares anual, ¿no? Y una cartera muy diversificada de acciones rindió entre 5 y 7% arriba de la inflación en dólares anual, ¿no? Pero estos son promedios de varios años, ¿no? Algún año en particular pueden rendir menos que la inflación o incluso caer tanto una cartera diversificada de bonos como una cartera diversificada de acciones, ¿no? Ahora, si mantenemos esas inversiones por varios años, seguramente se acerquen al promedio, porque si miramos los últimos 25 años, los últimos 50 años, los últimos 70 años o los últimos 100 años, siempre estuvo muy cerca de ese rango el rendimiento promedio. Las acciones entre el 5 y el 7 arriba de la inflación y los bonos entre 2 y 3% anual arriba de la inflación en dólares. Claro. Que igual sería muy distinto como la riqueza de la mayoría de las personas si esto fuese algo que se hiciese todas las generaciones, como pasa en Estados Unidos. En Argentina la mayoría de gente que hace algo de plata compra propiedad y corta ahí. Digamos, como ese 7-8% realmente a largo plazo puede impactar un montón. Y ahí ya metiéndome en la pregunta, ¿no? ¿Cómo saco esta cuenta, no? ¿De dónde salen los $300.000, los $400.000, $1.000.000? ¿Cómo una persona más o menos puede tomar los valores de su vida, de sus años hasta jubilado, su ingreso, o cuánto quiere gastar y sacar su valor personal? Bueno, a ver, el cálculo no es tan simple. Hay una plataforma web que pueden usar que se llama FiCalc, que es una plataforma que está en inglés, ¿no? Y te da un montón de opciones diferentes según cómo vayas sacando este dinero de tus ahorros y por cuánto tiempo lo quieras. Pero bueno, te permite introducir algunos parámetros, ¿no? Y así exactamente poder saber, bueno, con qué probabilidad de éxito puedes sacar, por ejemplo, $1.000 por mes de tu cartera de inversiones durante 30 o 40 años para asegurarte de que van a durar, ¿no? De acuerdo a cómo los inviertas, cuánto pongas en acciones, cuánto en bonos, cuánto dejes en efectivo.
Pero bueno, ahí en esa plataforma pueden probar infinitos escenarios, ¿no? Y si no, pueden pedirle a cualquier asesor en planificación financiera que los ayude a calcularlo, ¿no? ¿Y Lo me más querés dar importante, algunos claro, ejemplos? Sí, no, perdón, decía que lo más importante es tener en cuenta, bueno, cómo acumular ese dinero, cuánto tiempo te puede demorar llegar a ese monto y después mantenerlo invertido mientras lo vas consumiendo. No pensar en solamente sacar las rentas o las ganancias, como si tuviéramos muchos departamentos y viviéramos de los alquileres, porque ahí tenemos que juntar mucho más, ¿no? Imagínense que uno podría, está bien, comprar departamentos y vivir de los alquileres, pero a los 60 años vender un departamento y también gastar eso, y a los 70 años vender otro departamento y gastarse otra parte del capital, porque al fin y al cabo no necesitamos llevarnos dinero, salvo que querramos dejar una herencia a nuestros hijos o a claro. alguien en particular. Está die with zero, digamos. Claro, Es un si poco queramos el la opción de objetivo, ir ¿no? consumiendo el capital, necesitamos juntar mucho menos, ¿no? Si nosotros queremos no consumir el capital entre los 60 y los 90 años, vamos a necesitar mucho más dinero, porque solamente vamos a poder vivir con el rendimiento. En cambio, si aceptamos ir consumiendo el capital de a poco a lo largo de nuestra vida, pues tenemos que juntar muchísimo menos para poder tener este ingreso pasivo y vivir de nuestras inversiones. Y ponerle, Johnny, que yo digo, no sé, quiero gastar más o menos $1000 todos los meses y tengo unos 30 años. ¿Cuál es mi número mágico? Para poner el ejemplo de una persona que por ahí puede ser el perfil que está escuchando. Bueno, con $347.000 invertidos, uno podría sacar $1.000 por mes durante 40 años. Entonces, básicamente te durarían, por ejemplo, entre los 30 y los 70 años. Esto significa que Claro, necesitamos millones de dólares, ¿no? claro, esto Entonces, suponiendo que no laburás para nada, o sea, cero, estás todo el día en la cama. exactamente, exactamente. Si alguien lo puede pensar como un ingreso complementario de $1.000 por mes, bueno, si tuviera $350.000 invertidos, podría invertirlos y sacar con más de un 95% de probabilidades de éxito, de acuerdo a todo lo que pasó en la historia, sacar $1.000 por mes y que le duren 40 años, ¿no? Y hablar que si el monto que puede invertir o que logra juntar es mayor, le puede durar más años, ¿no? O incluso podría invertirlo en algo menos volátil, ¿no? Este ejercicio está hecho con una inversión que es 40% en acciones de Estados Unidos y 55% en bonos del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo a cómo Claro, cambien las inversiones, también puede durar un poquito más o un poquito menos. y esto en realidad, si te pones a pensarlo, hay como que $1.000.000 es un número que uno piensa, che, o la mayoría de la gente piensa, no voy a llegar nunca a mi vida. Y $300.000, también con los salarios que hay hoy en Argentina, también parece muy lejano. Pero a lo largo de mucho tiempo, no es tan lejano como estábamos comentando recién. E inclusive probablemente ustedes conozcan gente que tiene capaz un departamento o dos departamentos. Y eso ya te acerca bastante al monto que estaba hablando Jonah, ¿no? Un departamento Sí, son $100.000, $120.000, depende de la ciudad en la que vivas. Pero quizás hay mucha más gente que es independiente financieramente y no lo sabe. así es, y cambia mucho según el estilo de vida de las personas, ¿no? Hay personas que para poder retirarse necesitan juntar $3 millones, $5 millones por el nivel de vida que llevan y el nivel de gastos que tienen todos los meses, y hay personas que podrían hacerlo con $500.000 bien invertidos, ¿no? Eh, entonces, esto es muy importante. Y lo mismo pasa con las formas de llegar a ese monto, ¿no? Uno puede pensar que llegar a $500.000 es una fortuna para el que empieza a ahorrar e invertir a los 55 años o 60 años y quiere llegar a los 65, sí, en 5 o 10 años puede ser difícil, pero si uno empieza a ahorrar e invertir desde joven, la verdad es que es mucho más fácil llegar a ese monto a lo largo de 20 años que a lo largo de 5 o 7 años, ¿no? Pero bueno, tenemos que lograr esta disciplina de ahorrar e invertir, calcular cuánto tenemos que ahorrar, aprender cómo invertirlo de forma segura y después mantener esa disciplina de ahorrar e invertir durante suficientes años, ¿no? Y por supuesto, entre más joven uno es, más años tiene para hacerlo. Y un poco para, esto ya medio que estoy jugando, pero si tengo un palo verde, ¿cuál es mi renta mensual? Digamos, para dar la idea, ¿no? A la gente.
Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con $1.040.000 podría sacar $3.000 por mes por 40 años. Claro. Entonces, Y eso da la idea que quedas con cero, ¿no? O sea que te morís con la cuenta vacía. básicamente si nosotros miramos todo lo que rindieron estas inversiones en el pasado, en el 95% de los casos terminaste con más de cero, ¿no? Solamente en menos del 5% de los casos, en muy poquitos casos, no te alcanzó o llegaste muy justito. Claro, porque los precios varían. Si justo agarré una época muy buena del mercado, por ahí terminé con mucho dinero. Y hay otras veces que terminé en una mala época y, bueno, no tanto. Exactamente. No todos los periodos de 40 años rindió exactamente lo mismo, rindieron exactamente lo mismo las inversiones, pero bueno, en algunos casos terminaste con más, en otros terminaste con menos, pero en más de un 95% de los casos terminaste con plata todavía después de 40 años, ¿no? No. Y todo lo que estás comentando, hay un estudio bastante conocido que es el del Trinity Study, que es la regla del 4%. Justo alguien hizo un comentario sobre eso, estoy viendo. ¿La cuenta que vos estás sacando tiene que ver con esto? O sea, ¿vos estás sacando como el 4% de la renta que querés sacar mensualmente? ¿O es de otro lado? No, en general, ahora hay varias técnicas y formas de estimarlo, ¿no? Ese es uno de los estudios, ¿no? Como uno dice, bueno, de lo que acumules, sacar el 4% por año e invertir el resto de cierta forma y te va a durar durante los años que te retires. Después hay diversas reglas, ¿no? Por esto significa que sacarías el 4% y después lo puedes ir ajustando por inflación. Yo la verdad que prefiero usar los datos históricos reales para ver qué es lo que tiene más probabilidad de éxito. Y la verdad es que invirtiendo de forma diversificada, otra técnica que yo uso es, bueno, ¿cuánto me dura si saco cierto monto por mes con un rendimiento del 2,5% por arriba de la inflación en dólares, ¿no? Entonces, bueno, eh, en los peores escenarios me rindió una cartera diversificada de bonos y acciones 2,5% arriba de la inflación. Entonces con esto puedo saber, digamos, con bastante probabilidad de éxito que me va a durar, ¿no? O cuánto me va a durar ese dinero. Claro, lo que tiene bueno los bonos y acciones es que tiene una historia de 120 hasta más, capaz que 200 años. Bueno, justo capaz que no hay data, pero tiene más de 200 años, con lo cual realmente puedes ponerte con los datos reales y ver qué hubiese pasado si arrancaba en 1930, qué hubiese pasado si arrancaba en 1950, y así hasta ver. Y yo Exactamente. creo que Y lo importante es que el rendimiento promedio en los últimos 200 años fue muy parecido, ya sea que mires los últimos 200, los últimos 100, los últimos 50, el rendimiento promedio de los bonos fue 2 a 3% arriba de la inflación y de las acciones, diversificando bien, por supuesto, entre el 5 y el 7% arriba de la inflación. Entonces, si bien no podemos dar el número exacto, a largo plazo se puede estimar con bastante seguridad. qué flash iba a dar de 200 años, o sea, el mundo era muy Bueno, distinto, ¿no? por eso digo que son bastante seguros ese tipo de inversiones, ¿no? Mientras hubo y haya capitalismo y crecimiento económico en el mundo, deberíamos tener rendimientos por encima de la inflación con estas inversiones. Claro. O sea, el riesgo es imposible escapar, todo rendimiento tiene un riesgo de la mano, pero un poco lo que estamos charlando es que no invertir también es un riesgo grande, ¿no? No invertir significa quizás que cuando te estés por jubilar no tengas seguridad financiera, dependas de tus hijos, dependas del Estado, y son cuestiones que, sobre todo en América Latina, por ahí no son caminos que uno quiere correr. Es Así preferible es. Y poder estar seguro. la inflación es un impuesto que nos lo van a cobrar estemos en la moneda que estemos. Entonces, aún si juntamos dólares, tenemos que saber que todos los años la inflación en dólares nos va a sacar un 3, 4, 5% de capacidad de compra según el año. Y si es dinero que estamos ahorrando para retirarnos o dejar de trabajar dentro de 10, 20 años, y aparte seguir usándolo dentro de 30 o 40 años, va a ser muchísimo lo que perdamos por la inflación si no invertimos. Yo creo que mucha gente lo que termina pasando es que ve lo que gana, ve lo que tiene ahorrado, ve lo que necesitaría y se desanima mucho. Y también en esa forma de desanimarse o asustarse,
es que termina cayendo en toda esta manga de, perdón lo explícito, pero chantas que te prometen ganarte 20% mensual o invertir en esta cosa o comprar este proyecto que no conoce nadie y que en su gran mayoría son Ponzi, son estafas. Se aprovechan de la desesperación de la gente, que en gran parte es por falta de educación financiera y saber que hay cosas que se pueden hacer, requieren esfuerzo y requieren un montón de años, pero que se pueden hacer. Y yo ahí ya quería enganchar, Jonah, con la pata esta de, bueno, ahora la gente escuchó 350 lucas, pero en el banco tiene $1000. ¿Cómo aparecen esas 350 lucas? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que yo siempre digo es que en la primera etapa de ahorro traten de no perder el tiempo con aprender mucho de finanzas, de inversiones, que enfoquen, el recurso más grande que tienen es su tiempo. Entonces, cómo van a invertir su tiempo es clave para poder generar más ingresos y ahorrar cada vez más. Entonces, inviertan su tiempo y el poco dinero que van ahorrando al principio en capacitarse, en volverse mejor en lo que hacen, sea lo que sea que hagas. Si sos carpintero, trata de volverte el mejor carpintero de la ciudad. Si sos abogado, trata de volverte el mejor abogado especialista en lo que haces. Y la verdad es que hay profesionales y gente con oficios que logra ganar muy bien y de esa forma puede mejorar mucho su capacidad de ahorro. De hecho, si miramos los estudios, incluso haciendo carrera en una empresa, cada salto profesional te aumenta un 20 o 30% tus ingresos. Y pensemos que si pasás a ganar un 20% más y estabas ahorrando el 20%, puedes duplicar tu capacidad de ahorro, pasar a ahorrar el doble cada mes y el doble cada año. Esto es más rentable que cualquier inversión. Entonces, enfocarse durante los primeros años en mejorar cuánto puedo ahorrar cada mes, invirtiendo en volverme mejor en mi trabajo principal, en no perder el foco de ahí. Y recién cuando uno ya puede ahorrar más de cierto monto y se vuelve significativo, ahí sí buscar la ayuda de un profesional o capacitarse para hacer inversiones de forma segura y hacer rendir estos ahorros para que se vuelvan una nueva fuente de ingresos y para que vayan creciendo bien durante todos esos años que trabajamos para llegar lo antes posible a esto de no depender exclusivamente de nuestro trabajo. Claro, y ahí digamos, porque hay como una especie de laguna entre, bueno, ahora tengo plata como para ir con un asesor financiero. Y si quieres comentarnos un poco, o sea, ¿cuánto dinero necesita alguien para un asesor financiero? Porque mi idea, al menos hace un tiempo, era que tenía que tener, no sé, 2 edificios a mi nombre para hablar con un asesor financiero. Bueno, la verdad es que hay asesores financieros que trabajan con todo tipo de personas, ¿no? Después cada uno podrá juzgar qué tan bueno sea esto. La verdad que la mayoría de los asesores financieros trabajan con personas lo que llaman personas de alto patrimonio para asesorarlas de forma continua, pero algunos ofrecen ciertas herramientas para los que tienen menos o pueden invertir menos, ¿no? Entonces, no es una cuestión del monto, sino que lo que yo sugiero en mi perspectiva es que cuando uno por ahí va a invertir menos de 100 o 200 mil dólares, lo que le conviene es aprender a hacerlo uno mismo. Hoy en día hay herramientas tecnológicas para poder manejar uno mismo sus inversiones y de forma pasiva, sin tener que dedicarle mucho tiempo. Hacer un plan de inversiones, aprender lo más importante para invertir de forma segura, después dedicar el ahorro de cada mes a invertirlo de la misma forma todos los meses durante años. Invertirlo de forma segura. Después, cuando uno ya tiene un capital que quiere separar de su empresa, separar de su profesión, y ya es el equivalente a lo que vale por ahí una casa o un departamento, como decías vos, bueno, ahí sí buscar a alguien que le dé un asesoramiento un poco más continuo para conseguir algunas eficiencias más, ¿no? Un asesor financiero te puede ayudar no solamente en qué inversiones elegir, sino cómo invertir ahorrando lo máximo posible en costos, en impuestos de forma legal, y buscar ciertas eficiencias para mejorar un poco el rendimiento de esas inversiones. Claro, yo creo que está bueno que, al menos yo le recomiendo a gente hacer es, por ahí le puedes pagar a un asesor como una clase, como diga, che, tenés que hacer esto. Igual hay un montón de libros, digamos, no sé, A Simple Path to Wealth, un montón de otros libros más te dicen lo que tenés que hacer, pero si no, si sos más de ir a un curso, le puedes pagar a alguien un par de dólares, nada muy caro, para que en 2 horas te haga un plan, que es, la mayoría es bastante normal, ¿no? Comprar al mercado todos los meses, no mires precios, depositar, comprar y volver el mes que viene.
y hablamos en 20 años, o sea, suele ser bastante por ese estilo, ¿no? O sea, tiene sentido eso que estoy diciendo yo, ¿no? A ver, ojalá fuese solo una cuestión de conocimiento, ¿no? Pero la verdad que para tener éxito con nuestras inversiones y llegar a nuestros objetivos, hay un factor muy grande de comportamiento, ¿no? Para hacer una analogía, a ver, uno sabe que comer es sano hace bien y hacer ejercicio hace bien. Aún así, muchas veces necesitamos de el personal trainer o de las viandas para comer sano, ¿no? Entonces, de la misma forma, separar el ahorro de cada mes e invertirlo a largo plazo, en vez de gastarlo en un artefacto tecnológico, un celular nuevo o en un viaje, es un esfuerzo, es un sacrificio. Entonces tenemos que buscar también cuál es la forma más fácil para nosotros de poder implementar esto y generar este hábito del ahorro y la inversión todos los meses. A veces es mejor incluso incurrir en un producto de inversión, algo que nos ayude a invertir, que tenga comisiones más altas, que sea más caro y que nos dé un poco menos de rendimiento, pero que nos sea más fácil el tema de ahorrar e invertir todos los meses y todos los años. Porque como se ve a lo largo de la historia y en el mundo, lo más difícil es este hábito del ahorro y la inversión. Muy pocas personas logran ahorrar todos los meses e invertir todos los meses. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar, sea un asesor, si podemos acceder a él, o una tecnología, o un producto financiero que nos ayude a sacar una parte de lo que ganamos todos los meses e invertirlo de alguna forma, es bienvenido para poder facilitar este proceso, ¿no? Y ahí, digamos, ¿qué reglas vos pondrías? Por ejemplo, ¿en qué porcentaje tenés que ahorrar del sueldo? Porque, o sea, ¿cuál es tu benchmark? Digamos, ¿estoy ahorrando muy poco o capaz que estoy ahorrando todo? ¿Cómo La saber verdad es eso? que no hay una parte del sueldo o un porcentaje que sea ideal, ¿no? Entre más ahorre de mi sueldo, antes voy a llegar al monto que necesito para no depender de mi trabajo, ¿no? Pero lo que sí sugiero es arrancar con un porcentaje, el que sea, arrancar separando a principio de mes cuando cobran su sueldo o cuando hacen sus primeras ventas en su negocio, una parte para ahorro, una parte para el futuro, para su inversión, sea el 5%, el 10%. Después, si lo pueden ir aumentando, muchísimo mejor, van a llegar mucho antes a esos objetivos que tienen. Pero lo más importante al principio es generar ese hábito. Por supuesto que el que ahorra la mitad de lo que gana o el 80% de lo que gana va a llegar mucho más rápido a sus objetivos. Pero bueno, lo más importante es empezar y generar el hábito del ahorro. Después sí, preocuparse por ganar cada vez más para poder ahorrar también cada vez más, porque uno puede bajar sus gastos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, por eso siempre sugiero enfocarse al principio en aumentar los ingresos, en tratar de ganar más en su trabajo principal, en su profesión principal, para poder ahorrar más. Y recién cuando ya estamos ahorrando una buena parte de nuestro sueldo, de nuestros ingresos, sí dedicarlo bien a invertirlo de forma segura, ¿no? O sea, hay un youtuber de inmuebles que tiene que una regla, creo que es 50% de ahorro, 30% aumento todos los años y me acuerdo el 20% de qué era. Eh, pero bueno, hay reglas de ese estilo. Está bueno para verlo así. Y una cosa que por ahí está buena es que sepan que por ahí estamos hablando de Estados Unidos y parece que en Argentina no se puede, pero hay muchas formas en Argentina. No me quiero extender en exactamente el cómo, por ahí podemos hablar de eso más adelante, pero hay muchas formas en Argentina de acceder a estos instrumentos. No es algo para alguien que se llama John o alguien que se llama Emily. Sos Juan, sos Carla, podés invertir en estas cosas. Es un poco más difícil, es probablemente un poco más caro que si lo hace un americano, una persona de Estados Unidos, pero son accesibles y podés arrancar a hacer todos tus planes. El mayor limitante es una cuestión de conocimiento, realmente, y bueno, de la voluntad de hacerlo. Ahora ya... Exactamente. Perdón, pero por ahí es cuestión No, simplemente de animarse a hacer una primera inversión, ¿no? Poner en Google cómo comprar una acción, qué es un fondo de inversión, cómo comprar un bono y probar a hacer algunas inversiones para perderle el miedo, por lo menos, y entender un poco de cómo funcionan y cómo se pueden mover los precios, por lo menos para arrancar con el hábito del ahorro y después el hábito de la inversión de alguna forma. perfecto, perfecto. Ellas, estamos a punto de cerrar porque estamos ya en 17:50. Cualquier persona que tenga una pregunta puede ir dejándolas en los comentarios, así las respondemos. Yo antes de eso tengo una última pregunta para hacerla a Johnny, que es, suponete que sos una persona de 18 años o sos un padre que está buscando darle un consejo a su hijo que recién está saliendo al mundo laboral.
¿Qué consejo le darías y qué libro le recomendarías leer? Yo lo primero que le diría es que no piensen que tienen que saber cuál es su pasión o su vocación a los 18 años. Algunos por ahí la tienen. Tuve algunos pocos amigos que desde chiquito querían ser médicos y soñaban con eso, pero la verdad que la mayoría no lo sabe, que prueben a hacer muchas cosas diferentes, prueben trabajar de diferentes cosas para descubrir qué disfrutan de hacer, de cómo disfrutan de ayudar a otras personas, que de esa forma van a poder trabajar todos los días de algo que algún día que les guste y ganarse la vida con eso, y que en todas las profesiones se puede ganar plata, en casi todas las profesiones, si uno es muy bueno en lo que hace, se puede generar ingresos para vivir bien y ahorrar y algún día no depender incluso de su trabajo. Así que bueno, que usen en sus primeros años para explorar diferentes opciones, probar trabajar diferentes cosas y así descubrir a qué le quieren dedicar la mayor parte de sus horas del día, ¿no? Como me pasó a mí con esto de asesorar y ayudar a la gente con su economía personal. Y después, libro, me habías preguntado. Para mí un libro muy bueno de finanzas para el que quiera aprender algo de inversiones, se llama en español El diablo mete la cola, que habla un poco de la historia de las burbujas financieras a lo largo, alrededor del mundo, y muestra cómo muchas veces hace 400 años, hace 300 años, hace 200 años y hace 100 años pasaba cosas muy parecidas a las que pasan ahora con muchas inversiones. Entonces está bueno que lo vean, porque cuando lean que hay que invertir en vehículos eléctricos, hay que invertir en empresas del agua o hay que invertir en lo que esté de moda en el momento, se acuerden de lo que leyeron en ese libro y entiendan de que muchas veces las inversiones se vuelven irracionales tratando de seguir la inversión de moda o tratando de ganar mucha plata en poco tiempo. Y eso es lo que más tenemos que evitar cuando invertimos. Todo lo que hagamos porque se nos ocurre que nos puede permitir ganar mucha plata en poco tiempo, en el largo plazo nos puede hacer tomar demasiados riesgos y perder gran parte de nuestros ahorros. Y si me preguntás cuál es el mayor error que veo, es que muchas veces la gente a lo largo de su vida tiene que empezar de cero varias veces porque le pasó que 2 o 3 veces hizo una muy mala inversión y perdió por ahí el 30 o el 50% de sus ahorros. Perfecto, perfecto. Bueno, el libro la verdad que no lo conocía, así que también lo voy a leer yo. Está bueno esto de tener literatura en español sobre inversiones. Yo siempre me la paso leyendo los típicos libros, ya están quemados, ¿viste? De Estados Unidos. Así que sí, creo que también es más accesible. En inglés, pero okay. Creo que existe una traducción que es que se llama así. En inglés se llama Booty, ¿no? Most. El autor es Booty, ¿no? ¿O puse algo erróneo para la gente? No, el autor es, ya te digo, dame un segundo, para estar seguro, no me acuerdo. Estoy buscando en inglés. Dame un segundo. Sí, bueno, hay un libro con este nombre, pero quizás sea de otra persona. Ya te confirmo. No quiero mandarlos a... El autor es Edward Chancellor. Ahí estamos, ahí lo puso una persona. Una historia de especulación financiera. Claro, yo les había recomendado, creo que es una novela el que puse yo, ¿no? Justo tiene un nombre parecido. Así que genial, genial. Bueno, sí, varias de las preguntas que fueron haciendo. Si querés, ahí en el chat, para que lo tengan a mano. A ver, lo paso por ahí. Ese es el autor. Perfecto, perfecto. Ese es el bueno, Federico ahí. Edward Chancellor. Estos libros, gente los puede encontrar en internet fácil. Yo no quiero hacer ningún tipo de abogacía a nadie ilegal, pero si los buscan los van a encontrar para leerlo, lo pueden descargar de Amazon, lo que quieran. Así que estaba viendo las preguntas. La mayoría de la gente pregunta sobre cuestiones dentro de lo que fuimos charlando, creo.
creo que en general lo que la gente quería saber es, bueno, los consejos, cómo invertir. Ya un poco hablamos que, como conclusión, si uno se quiere jubilar, no hace falta tener $1.000.000. Una persona normal, cerca de $300.000 le va a alcanzar para ir unos 30 años, unos 40 años. Y ni hablar si simplemente quiere usar eso como un suplemento de ingreso, en vez de directamente jubilarse. Yo creo que la mayoría de gente en realidad quiere trabajar menos o por ahí cambiar a un laburo más simple o menos remunerado. Por ahí labura en una multinacional que no lo hace feliz y quiere ir a otro trabajo, quiere hacer arte, digamos. Así que no es tan difícil como conclusión uno, al menos me llevo yo. Dos, se puede hacer juntar sus $300.000 por más que no ganes fortunas, con cuestión de tiempo y constancia y invertir el dinero en algo que genere ingresos reales y no en cosas que están de moda. Y que bueno, uno eventualmente, cuando junta más dinero, puede también recurrir a profesionales para que lo ayuden, como uno recurre a un médico o uno recurre a otra persona. Quizás en Argentina no es tan conocido esto. Esa al menos es mi conclusión o mi cierre. ¿Vos, Johnny, algo más que quieras comenzar a la audiencia? Sí, y por ahí hay algo que, en base a lo que vos dijiste recién, es que cuando uno invierte en educación, en asesoramiento, tenga en cuenta de que haya tenido una vez una mala experiencia no significa que todos los asesores o toda la educación sea mala, ¿no? Pueden hacer 10 cursos y capaz que 7 no les sirven para nada. Pueden ir a 3 médicos y que 2 le digan cualquier cosa, por más profesionales que sean. Y lo mismo le puede pasar alguna vez si van a un asesor financiero. Si recurrieron a un asesor financiero y no los pudo ayudar o no les dejó contentos o no les dejó tranquilos de cómo tenían que invertir, sigan consultando. A ver, muy pocos se casan con su primera novia de la secundaria, ¿no? Entonces, no se conformen ni generalicen con que si tuvieron una mala experiencia, significa que no pueden conseguir a esa persona que los ayude a invertir y ahorrar de la mejor forma posible. Perfecto, perfecto. Bueno, con esta conclusión ya quiero ir cerrando este ciclo de charlas. Primero que nada, agradecerles a todos por haber asistido. Les quería comentar que vamos a seguir haciendo de nuevo todos los meses y probablemente cada 15 días un encuentro con alguien que sea crack en el tema que esté hablando, como el caso de Johnny con el asesoramiento de la construcción de riqueza. Para eso síganos en Let's Bit, en nuestras redes, vamos a estar publicándolos, vamos a estar comentándolos, vamos a hacer recortes luego para quien no tenga una hora libre y solo tenga minutos de las partes quizás más sabrosas de esta charla. Así que quería agradecerles a todos, quería agradecerte a vos, Johnny, por coparte, por sumarte a este encuentro. Creo que vale mucho bajar a la gente cuestiones que por ahí son muy de nicho, de la gente que estudia economía o finanzas o está en el tema, para que lo pueda ver cualquiera, aunque sea gratuito. Así que muchas gracias por venir y a todo el mundo nos vemos en una próxima oportunidad. Dale, muchas gracias, Santos, por la invitación y a todo Let's Bit. Muchas gracias a todos. Tengan un buen día. Nos vemos. Chao.